Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a seguimos en esta unidad 2, en este caso para ver la, la unidad, el concepto de interculturalidad, este, y para empezar, digamos, perdón, se me fue la presentación. Vamos a recuperar primero el concepto de interculturalidad de Grimson y luego vamos a ver la definición específica que hace de interculturalidad Catherine Walsh. ¿Qué pasa con estos dos teóricos? Son perfectamente articulables, porque tanto Grimson como Walsh se inscriben dentro de una perspectiva no esencialista, que tampoco va al extremo del constructivismo, y dentro de los teóricos que tienen una perspectiva situada desde, en este caso, Latinoamérica, es por ello que, digamos que la perspectiva epistemológica y teórica general los contiene a ambos teóricos. Es posible articular ambas perspectivas si a ustedes les sirven, los postulados de estos dos teóricos se pueden combinar. Esto es muy importante, porque ya lo vamos a ver en detalle en la próxima unidad, pero en el tema de marco teórico es muy importante que ustedes, digamos, que haya una coherencia, ¿sí? Es decir, que los teóricos y las teorías y las conceptualizaciones que utilicemos en nuestro proyecto de investigación no sean incompatibles, contradictorios entre sí. ¿Sí? Esto, de todos modos, si bien vamos a ver algo en la próxima clase y luego vamos a desarrollar un poco más en la segunda parte de este curso en noviembre, donde ustedes ya van a trabajar para su proyecto de investigación. En el caso entonces del concepto de interculturalidad, eh, Catherine Walsh tiene un posicionamiento, ustedes saben, es ecuatoriana, ha trabajado mucho en la línea en la orientación de lo que se llama la orientación decolonial, el pensamiento decolonial, que se encuadra a grandes rasgos en lo que fueron los estudios culturales, y de allí deriva una rama específica de los estudios culturales son las corrientes postcoloniales con Walter Miñolo y Aníbal Quijano, ¿no?, como principales teóricos. Quijano es sobre todo, digamos así, como el padre intelectual de todo este grupo, Aníbal Quijano, y dentro de esa línea se inscribe el pensamiento de Catherine Walsh, que ha trabajado muy especialmente, y por eso me interesaba incorporarla, en lo que tiene en cuestiones relativas a educación. ¿eh? Entonces tenemos por un lado un teórico más enfocado hacia los estudios antropológicos y sociológicos, como es Alejandro Grimson, y por otro lado a un ejemplo de alguien que está más encuadrado a los estudios de cuestiones que tienen que ver con la educación y las instituciones escolares. Entonces, me parece que eso, tratando de abrir un poco el panorama para que ustedes, según el área de su interés, puedan ir optando por algunos teóricos que les sirvan para su investigación particular. En el caso del concepto de interculturalidad desde Alejandro Grimson, él lo define así: como concepto heurístico, interculturalidad no significa que haya culturas homogéneas en contacto. Antes bien, permite revelar las interacciones múltiples entre configuraciones culturales. El concepto de interculturalidad es útil porque no presupone ni una teleología ni un modelo de vinculación entre el grupo, pero también porque no presupone ahistóricamente a los grupos, al reconocer que estos se constituyen como tales en procesos reales de interacción con otros. Fíjense que en esta definición de Grimson tenemos algunos puntos que son claves y que ustedes van a ver que se reiteran de diferentes maneras en los teóricos que vamos viendo, porque, como les digo, son todos teóricos que ingresan dentro de un gran paraguas epistemológico, por lo cual que hacen a la coherencia de este curso, por ejemplo. Es decir, cada uno, cada profe o como cada investigador,
escoge para su objeto de estudio determinado marco teórico, y lo importante es que ese marco sea coherente. Entonces, después ustedes ven después ustedes pueden optar por otros. Ahora bien, dentro de lo que es la interculturalidad, digamos que son marcos que son los que circulan en las agendas teóricas para el estudio de la interculturalidad, desde esta perspectiva situada en Latinoamérica. Entonces, ¿cuáles son los puntos donde deberíamos hacer foco acá? Primero, la cuestión de la heterogeneidad. Entonces, interculturalidad implica la interacción entre culturas que no son homogéneas, digamos. En la interculturalidad quiere decir relación entre culturas, pero eso no significa que cada una de esas culturas que entran en contacto sea al interior homogénea. Es decir, partimos de la base de que cada cultura es heterogénea y a su vez entra en contacto con otras culturas que también en su interior tienen heterogeneidad. Entonces, como concepto, digamos, heurístico, es decir, como un concepto que nos resulta pertinente y útil para realizar una investigación, producir conocimiento, interculturalidad, el concepto de interculturalidad nos permite relevar qué tipo de interacciones hay entre esas culturas. No presupone un modelo de vinculación. Acá quiero hacer esta salvedad. Interculturalidad es una categoría teórico-metodológica. No es, digamos, una categoría teórica que cuando la usamos como categoría para el análisis, se operativiza metodológicamente para analizar el objeto de estudio. Ahora bien, es una categoría. Como tal, está investida de una conceptualización muy precisa, que es la que debemos definir en nuestro trabajo, previamente siempre en marco teórico, si vamos a usar interculturalidades, y bueno, ¿qué entendemos por interculturalidad? ¿Desde qué autor la vamos a definir? Y en ese sentido la vamos a utilizar después cuando la operativicemos como categoría de análisis. Pero como categoría tiene una conceptualización, pero no presupone modos de funcionamiento. Esa categoría después, justamente, el análisis consiste en ver de qué modo se opera la interculturalidad en cada objeto. Esto quiere decir que cuando pensamos la contraposición entre multiculturalismo e interculturalidad, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos en la clase, en la presentación anterior, de la banalización de ciertos conceptos? Bueno, también hay una banalización muy potente, incluso en el ámbito académico, incluso por docentes y o investigadores, del concepto como interculturalidad o multiculturalismo. Porque entonces consideran, dicen alegremente, el multiculturalismo es cuando hay muchas culturas juntas, así nomás, que están en un mismo ámbito pero no se interrelacionan. Y en cambio, la interculturalidad quiere decir que hay una relación entre las partes y hay un diálogo y entonces falta que digan, te quieren mucho. O sea, interculturalidad primero no presupone una interrelación armónica. Pues, entonces, ¿de qué modo se interrelacionan estas culturas que están en contacto? Y bueno, eso es lo que tenemos que analizar. En algunos casos hay una interrelación muy conflictiva, a veces directamente beligerante, hay relaciones jerárquicas, hay relaciones de poder entre estas culturas. Entonces, la oposición entre multiculturalismo e interculturalidad no es que en una no hay interrelación y en la otra hay una interrelación amorosa, sino que el multiculturalismo tiene que ver con políticas institucionales de Estado que se toman desde los centros hegemónicos y que bajan de ese modo, en modo de políticas, que proponen o propician la coexistencia, digamos, pacífica de múltiples culturas. Más o menos esto. Esas políticas pueden ser diversas.
Ahora bien, la interculturalidad tiene que ver con la práctica concreta en la base entre esas comunidades. Ni una cosa ni la otra tiene una valoración positiva o negativa per se. Son categorías. El tema en el análisis justamente es ver, bueno, de qué manera funciona. Entonces, puede haber políticas multiculturales que tomen en cuenta también la interculturalidad de base para elaborarse, y puede haber políticas que simplemente persigan una finalidad de hacer algo políticamente correcto y dejar ya, ay, tenemos negros. Sobre esto, fíjense, acabo de ver una serie en Amazon Prime que se llama Little Fires Everywhere, pequeños fuegos por todas partes. Si bien tiene un dejo comercial, es cierto, pero hay cuestiones interculturales bastante interesantes. Y respecto de esto, se me ocurre ahora, que pueden ver ahí como esto de las políticas de multiculturalismo, que ay, qué divino, propiciamos que haya negros en esta escuela, por ejemplo, y que haya hispanos, y que haya latinos, y que haya, no sé, amarillos y todo. Este, pero, ¿qué pasa con las relaciones interculturales? Atenti. Y las jerarquías. Bien, les dejo la preguntilla. Si quieren ver algo que no sé, porque uno ve tan, en estos tiempos de cuarentena, termina a veces uno en Netflix poniendo cada barrabasada. Bueno, por supuesto que también hay que entretenerse a veces, pero esta serie que está, yo le hice de Amazon Prime porque me la recomendó un amigo y realmente esta serie es interesante. Bueno, siguiendo con eso, entonces, hecha esta salvedad, que es muy importante, también otro punto es que la cuestión histórica, Grimson, ustedes habrán visto cuando han leído que hace mucho hincapié en la cuestión histórica, es decir, los sujetos se construyen históricamente. En este sentido de historia que ya hemos conversado en la 1 que no voy a reiterar. Catherine Walsh, por su parte, habla de interculturalidad y dice que la significación está ligada a las geopolíticas de lugar y de espacio. Fíjense cómo acá está este vínculo entre lo que es el multiculturalismo y la interculturalidad, ¿no? Es decir, que esas políticas que tienen que ver con el multiculturalismo, bueno, pueden también alojar un concepto de interculturalidad, pero hay que ver de qué manera, porque tampoco quiere decir que la interculturalidad sea positiva. No es positiva ni negativa, después hay que ver cómo está funcionando. Y, por otra parte, Walsh señala y significa procesos de construcción de conocimientos otros. ¿Mm? La interculturalidad, dice Walsh, representa una lógica, no simplemente un discurso. Volvemos a esto que yo les decía, es decir, una lógica de funcionamiento, una lógica de interrelación, ¿sí? Y no un discurso. Con respecto al multiculturalismo también, es decir, puede quedarse en un discurso, puede tener que también bajar en forma de política, pero no nos sirve de nada si no va acompañado por digamos, tomar en consideración las prácticas concretas en las bases, ¿no? Eh, También va a decir Walsh que la colonialidad del poder, ustedes recuerden que les dije que Walsh se enmarca dentro de esta orientación de la línea de colonial. Entonces ella habla de la colonialidad del poder, que también este concepto de colonialidad del poder lo pueden ver en Santiago Castro Gómez. Santiago Castro Gómez tiene algunos textos muy importantes donde él desarrolla este concepto, lo pueden encontrar en las bases de datos de Internet, lo pueden buscar en la página de nuestra facultad, de la biblioteca de la facultad, está todas las bases de datos del MINCIT, por ejemplo, bases EBSCO y otras bases que tienen acceso gratuito a partir de nuestra biblioteca. También pueden pedir información por mail a las bibliotecarias si encuentran un texto y no lo pueden abrir, no pueden acceder, para ver si ella se los puede conseguir. Bien, entonces la colonialidad del poder no es una entidad homogénea que es experimentada de la misma manera por todos los grupos subalternizados,
Y la interculturalidad no es un concepto que quede fuera de las complejas imbricaciones de las historias locales y de la diferencia. Es decir, como, fíjense cómo vamos viendo esto de la complejidad, ¿no? Cada grupo, cada comunidad, cada configuración cultural, tiene sus propias lógicas de funcionamiento, eh, que tiene que ver con la dimensión social e histórica. Y entonces no podemos homogeneizar, siempre son heterogéneos y de ese modo, tanto la colonialidad del poder como las relaciones interculturales se producen y funcionan de maneras diferentes según cada grupo. Por eso no hay patrones que se puedan aplicar a todos de la misma manera. Y acá hice una toma de pantalla de un fragmento del texto de Catherine Walsh para detenernos especialmente, ¿no? Habrán visto que en este dejé un poquito el mate para que no digan, uy, esta no vive sin mate. Tomemos agua. Bueno, los extraño a todos, estar ahí, verlos. Bueno, ya nos vamos a ver por lo menos en la última clase para que consulten las dudas y todo eso. No quise poner muchas reuniones, primero porque estábamos tan acotados con los tiempos y además porque sé que están todos, todas con muchas cosas. Entonces, bueno, vamos a fijar un horario, traten de estar para que nos encontremos y puedan consultar sus dudas. Vamos entonces a la cita de Catherine Walsh. Con relación al proyecto de pensamiento social y crítico, las implicaciones de esta configuración conceptual son varias. Primero, interculturalidad, como está entendido aquí, o sea, en su texto, requiere una consideración acerca del lugar político de enunciación y la relación entre la subjetividad y agencia de este lugar y la fuerza epistémica de los movimientos indígenas. Segundo, y en conversación con Escobar, la construcción conceptual de la interculturalidad hace claro la necesidad de pensar teoría por medio de la praxis política de grupos subalternos. No tratar estas historias, praxis y grupos como objetos de estudio, sino de pensar con y no sobre ellos. Esta implicación requiere una consideración crítica de nuestros roles como intelectuales basados en la universidad, del significado concreto de una actitud decolonial y de las relaciones y responsabilidades que tenemos con aquellos sujetos para quienes un pensamiento otro no es una apuesta teórica, sino un posicionamiento político que tiene que ver con asuntos reales de la vida, con asuntos de existencia, libertad, liberación y sobrevivencia. Acá está muy marcado el posicionamiento de Catherine Walsh respecto de su investigación. Les incluí este artículo, como les digo, porque ahí ella plantea una investigación concreta, ¿no? Que les puede servir como un ejemplo. Me preocupaba que ustedes tuvieran muchos ejemplos de investigaciones en marcos interculturales, de donde ustedes puedan tomar ideas para que se den cuenta cuán amplio también es el abanico de posibilidades para pensar su tesis en marcos interculturales, de lenguajes e interculturalidad. ¿No? No pierdan de vista esto. Entonces, me parecía que era importante darles muchos ejemplos. Bueno, la investigación de Catherine Walsh es un ejemplo. Y acá, justamente, ella en esta partecita que yo les capturé en pantalla, plantea ese posicionamiento, que el de Walsh y el de todo ese grupo de colonial es bastante extremo en cuanto a tomar en cuenta la posición desde donde se ubica el investigador y, digamos, es una posibilidad dentro de muchas otras que también encajan, encuadran en marcos interculturales, ¿me entienden? Pero bueno, ahí hay varias. Ha habido, denle una miradita a algunas tesis de esta maestría. Yo, por ejemplo, quien ha utilizado a Walsh para un trabajo en cuanto a materiales en inglés, de docencia en inglés, es Melania Pereira. Por eso, cómo está usado el texto,
que ha hecho una buena articulación. El hecho de que ustedes vayan a ver otras tesis es muy importante. Eso no significa de ninguna manera que todas esas tesis sean modelos de perfección, de ninguna manera, ni siquiera la nota que han obtenido. Porque hay una variedad, por supuesto, depende de cada caso, cada enfoque, los directores o directoras, el tribunal. Entonces, hay que verlos, por supuesto, con mirada crítica, ¿eh? Para que ustedes vean, bueno, de qué va la cosa con estas tesis. Primero, para que vean que no es el cuco y que así como sus compañeros y compañeras de cohortes anteriores lo han logrado, ustedes también lo pueden lograr. Y después para que vean, bueno, que hay de todo, como en botica, que hay una variedad. Y bueno, con respecto a esto, señalo la de Melania no porque sea la mejor de todas las tesis que se presentaron, sino porque es una muy buena tesis en donde toma a Walsh. Y es pero la posición de Walsh es una que es de un extremo en cuanto a esta implicación, ¿no?, del investigador. En esto de, bueno, no, pensar la teoría en relación directa con, permanentemente en interacción con la práctica, que eso parece un punto muy importante, que en toda tesis se espera que haya una ida y vuelta con la teoría, ¿no? Y que no sea una teoría que quede en marco teórico explicado y después analizan y se olvidan, sino que hay que ir articulando esas categorías teóricas. Y a su vez, me parece que ella se ubica en un posicionamiento donde el investigador está metido totalmente en el grupo que estudia, como una parte más. Esto no necesariamente debe ser así, pero es una posibilidad. Entonces eso me parecía interesante. Finalmente, entonces, a partir recupero la presentación 1 Grimson, la 2 Walsh, y vamos a estudiar, analizar, profundizar, relacionar, problematizar. Son todas acciones que les propongo realizar a partir de estos ejes de trabajo intelectual que hemos desarrollado en estas dos presentaciones. Aclaro algo que voy a aclarar también escrito en la clase. Tienen otros textos en la bibliografía que pueden ser interesantes, que me gustaría que lean, porque el trabajo final va a ser una reseña crítica de un texto que a ustedes les pueda servir para su trabajo de 1 o 2, ya voy a ver cómo les hago la propuesta. Entonces pueden seleccionar otros textos de la bibliografía. Es interesante que ustedes los lean. Está Chakrabarty, por ejemplo, que es un texto muy interesante. No dan los tiempos ni mucho menos esta cosa tan rápida que hay que hacer en cuanto a esta modalidad de los cursos de posgrado, sean presenciales o virtuales. Ustedes ven que son como muy intensos, intensivos e intensos, pero entonces, bueno, está toda la bibliografía ahí, ustedes léanla para que puedan, en esta gran oferta bibliográfica que tienen, seleccionar los textos que tengan más relación o más pertinencia con el tema general que ustedes se proponen trabajar en su investigación. Ahora van a haber otros, el desarrollo de las clases en el aula virtual. Termino con la unidad 2 y después entonces veremos la unidad número 3, que tal vez es un poco más práctica, lo cual no significa que no esté allí toda permeando permanentemente la teoría, ¿no? Bueno, nos vemos. Hasta pronto.